tuve una relación de amistad, y bueno, cuando finalizó la fiesta, él me comunica que quería celebrar otra vez de nuevo las ferias de ganado en San Gregorio y San Juan, que se habían perdido. Y como había visto cómo se había organizado, yo que se le echábamos una mano y demás. Y bueno, pues le digo, entonces, podemos decir, Juan, que Paco Valido ha sido tu padrino político. Sí. Es curioso porque en aquella época Paco era un chiquito. Sí, Paco era chiquito, yo era más chiquillo que soy más joven. O sea, tú eres más joven que Paco Valido. Sí, claro. Y entonces Paco me invitó en aquel entonces a eso, a ayudar a colaborar en las fiestas de San Gregorio, en la organización de la feria. Necesitaba, pues bueno, empezar de nuevo, hablar con ganaderos, en fin. Y gustosamente, pues nosotros como la gente que somos de barrio y demás, pues venga a colaborar. Suso es testigo de alguna de esas fiestas. Yo y más miembros del patronato de fiestas en aquel entonces empezamos a colaborar y demás. Por supuesto sin cobrar un duro y nunca se nos ocurrió, vamos, eso. Y bueno, de ahí un poco, pues bueno, nos fuimos conociendo, pues un día me invitó a participar, yo le dije que sí, que iba en la lista sí, por la persona, yo creía en Paco Valido, que era el presidente entonces, y fuimos a rellenar, o sea, para eso, para echar una mano, y ahí, pues ahí, poco a poco seguí. Y llevas rellenando desde esa época. Desde esa época vengo rellenando, fue en el año 99. Pero rellenando que haciendo un símil con la gastronomía, como no estés tú, falta algo. No, aquí no hay nadie imprescindible en este mundo. Indispensable. Pero el hecho es que tú estás en la historia política de Telde, que no hay forma ni con agua caliente de sacarte de ella, ¿no? Por algo será, ¿no, Suso? Lo cual lo conozco hace muchísimos años, y bueno, yo creo que es buena gente. Es de los pocos cercanos. ¿Sí? ¿Tú vienes a hablar del mío? Es de los pocos cercanos, y hay algunos que son cercanos y ya están muy lejanos. Bueno, pues Juan, que es así de buena persona, acabo de decirlo. Vamos a hablar de él. Claro, te parece que están hablando. Otro día, si quieres, hablamos de eso. Otro día hablamos de eso. Yo me ofrezco voluntario. Pero bueno, pues. que no quiero rehuir esa faceta. No, es un pequeño exordio, un pequeño prólogo para situar el tema. Porque en efecto, hemos invitado a Juan Martel porque tiene que ver su recorrido político con cosas de Dinamar. Yo muchas veces compartí con él actos y cosas y me consta que él se dejó la piel en cosas de Dinamar. El caso de Jesús Santana o de Suso, a los amigos, es diferente. Es diferente porque Suso es un producto de Dinamar. O sea, ahí no tuvieron que traerlo de ningún sitio y como se suele decir, cuando se habla de algún producto, pues de tipo comestible, pues está ensoledado, embotellado y tratado en Dinamar. Desde que es humilde, ¿no? 7 años. 7 años. ¿Te tiraron por ahí en paracaídas? ¿Tú venías de dónde? De San Roque de las Palmas. De San Roque de las Palmas. Y Dinamar, pues... Primero que se entregaron, que fueron la primera fase, ahora en la actualidad. Señor. Sin servicios, sin carreteras, sin luz, los famosos desagües donde deberían... Con problemas de suministro de agua, con problemas de suministro. No, había que subir la naval, me ponían el agua en el paquete de abajo, para subir en la Cuba, pero tenía que subir una balde, porque no tenía ascensor, no tenía nada. Pero podrías decir, Suso, que ha cambiado la cosa. Sí, gracias a Dios. Tú eres optimista a pesar de todo lo con respecto a Dinamar. Porque he nacido y he criado completamente en el corredor, pues ha visto mucha miseria, ¿no? Ahora yo tengo unas partes, bueno, que también tengo unas partes olvidadas. Los incendios eran una parte muy dolorosa. El primero fue en el 2017, la primera fase, se murieron 3 personas de Telde, en este caso fueron niños. Pero ya después se surgieron el 20, el 9, y la primera fase se tenía un incendio, la cual tocaba por papeletas muy jodidas con la Real Hoja, especialmente, para el ejército, para que dormitar a la gente en el alfabeto, con la grandísima gente. El presente de Dinamar, ¿cuál es, Suso? Y la pregunta para ti, Juan, también. El presente de Dinamar, ¿qué aspecto es? Tratemos de ser objetivos y no darle demasiada vaselina al asunto. Seamos realistas, como tú acostumbras a hacer cuando hablas de Dinamar. Yo creo que ha habido empeños en sacar adelante, creo que todavía sigue, mientras siga la guerra, esto es mío, esto no es tuyo, el famoso deslinde entre Las Palmas, entre el gobierno de Canarias, las transferencias hacia la Ayuntamiento de Telde, seguiremos hablando del proceso histórico, ¿no?
que es el abandono y obviamente alguien decía que si San Juan era que si Ginebra no era como San Juan o como San Gregorio, como por ejemplo, no lo es. No va a ver por la cantidad de plantas que tiene y por la cantidad de problemas que tiene el barrio, ¿no? Como el barrio más grande que tiene en este momento es el municipio, ¿no? Así como la ciudad. Entonces, el presente se ve, yo creo que oscuro, ¿no? Si el trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo se lleva al carajo, ¿no? Que era intentar mejorar la calidad de los servicios, ¿no? de los servicios de Ginama y a nivel del cliente, realmente, todo hacia atrás, ¿no? Yo creo que faltan servicios, yo creo que en esos lugares donde realmente, bien, yo voy a poner un ejemplo. El día que Ginama se ponga en su sitio, no habrá que traer un equipo de 50 pesos, habrá que traer 1000 pesos, 1000, porque la gente no va a parar nadie, porque como pasa en todos los casos, cuando se abandona, cuando hay acción, cuando hay imaginación, volvemos a los años 70, 80, y no hace muchos años se repartía la leche en la herencia, recuerdan los años 80, sí. que se repartía leche para los comedores, famosos, alguien veía los comedores como algo que se invita, pero que realmente es algo muy mal. A La Coruña que ven la cocina económica, en este caso, que ven un comedor donde realmente la gente no queda más necesidad. Juan, Suso acaba de dar una pincelada, un aspecto que a mí me tiene bastante harto, ¿no? Esa coincidencia de tres instituciones, gobierno autonómico, ayuntamiento y cabildo, que en lugar de funcionar positivamente lo que hace es que complica las cosas. Hay viviendas hechas que no se entregan, hay viviendas vacías que no se entregan. Hay viviendas en mal estado. Viviendas en mal estado. Pero ¿qué demonios pasa? Los polígonos, creo que incluyendo el de Remuda, corrígeme Juan si me equivoco, no están recepcionados por el Ayuntamiento de Telde. Pero ¿qué pasa? Que el Ayuntamiento y el gobierno autónomo no se llevan. Tú que vives intensamente la vida política en Telde. También Pablo, porque la gente va a pensar que estamos en el Suso. No, Pablo, vamos a empezar ahora a ladrar. No te preocupes. Vamos a ver. La pregunta concreta que hiciste al principio de Asuso, yo con el permiso, solo un inciso, cuando hablaba de Asuso antes y hablaba de si vivía sin nada, ¿verdad? Yo con permiso de su padre, quiero recordar que Asuso lo conocen, o lo conocemos, o Asuso de Ginam o Asuso del Tramito. Esa es la. Yo me acuerdo cuando iba a mi barrio pequeñillo, a darle clases a los chiquillos, a Arenales, exacto. Pero además muy jovencillo, con una moto, una moto. Entonces la época esa. Vamos a ver, tú hiciste una pregunta con respecto a Ginama, que era el presidente de Ginama. Yo creo que el presidente de Ginama, lo peor que tiene es la demagogia política que hay. Y eso lo generalizo. Yo no voy a hablar de ahora, después, de mañana y de pasado, sino. Mientras Ginama se vea con interés solo, porque decía su antes, que es un barrio grande, que tiene un potencial importante, ten en cuenta que Ginama, si la gente de Ginama decide un día participar en un comicio electoral de manera, vamos a decir, porque hay una amplia abstención, pero vamos a decir de una manera normal, nada del otro mundo, que participe un 60%, quita el con por supuesto, Ginama decide. Y claro, hay quien le interesa por eso, dividir para que eso no ocurra, y mientras tanto, quien se está perjudicando son los vecinos. Yo lo que estuve en Ginama, en una zona de Ginama y además con una familia muy jodida, vamos a decir, así de claro. Y la verdad que Ginama decía antes que hubo momentos duros, Ginama, es verdad, hubo momentos duros. Yo, de los pocos lugares que puedo decir, no es demagogia, que te digo, ¿para qué pasó en Ginama? En algunas situaciones jodidas. Y anoche, los que no se me hicieron de grupo. O sea, hay una realidad ahí escondida, que yo creo que pocos lo saben, o sea, muchos lo saben, pero nadie da el paso. Y Ginama necesita, no que sean más especiales, que sean menos ni millones, sino que es bastante difícil. Es más grande y se multiplican los problemas. Eso se añade por una problemática que
que tiene y que sigue ahí arrastrándose, en infraestructuras, en fin, tú vas a la página y ves, es como lo que se ha conseguido durante años, pues no es que avanzamos, sino que estamos perdiendo lo que teníamos. Y lo más preocupante es la base social, algo que se había mejorado muchísimo, pero que todo va desestructurando a la población. Lo que ocurre con la administración lo decimos. Para una cosa es mía, para otra cosa es del otro, y al final es un carrera. Aquí necesita que se sienten millones de una billetera vez las administraciones para aclarar y sobre todo para que al ciudadano no lo tome como un respeto. O sea, yo lanzo aquí la pregunta y sobre todo a Pablo y a Suso que están ahí más, que son los que realmente viven la situación. ¿Realmente para qué tenemos aquellas oficinas municipales hoy en día? Y nada más, me refiero lo que se pretendía en un tiempo. Yo me acuerdo incluso que intentamos colocar ahí, empezamos a montar una oficina de la policía que al final creo que hasta se ha desmantelado, desaparecido. Bueno, se llevaron hasta la Nacional, se llevaron la... Bueno, en su época hubo una comisaría. En una época... cuando se inauguró se quitó en la época que estaba yo de concejal, que recuerdo que hablaba, mandaron un escrito a la delegada del gobierno, que era Carolina Darius en aquel entonces, y al final me mandan un escrito diciendo más o menos que aquello por el ratio de trabajo que tenía la comisaría y demás, pues no se justificaba, claro, de la manera que lo tenían montado, que te obligaba a venir a tratar de resolver cualquier cuestión, pues probablemente era lógico y además tiene razón de que no había trabajo para aquella unidad. Allí mandábamos policías que ya estaban ya, sin ofrecer a nadie, pues casi en la reserva. Y luego, el principal problema era que muchas cuestiones, y ustedes que estaban allí, lo vieron mejor que yo, lo saben, tenían que ir a la comisaría de Terra. Pues realmente, ¿qué sentido tenía eso? Yo tenía un proyecto que era comunicar a lo que era había oficina que está allí, que al final no se ha terminado, la oficina de correo. Desapareció. Bueno, cuidado, la oficina está trasladada al Cascajo, y funciona muy bien. No. Me refiero que aquel era un lugar que queríamos una policía conjunta, local y nacional. No se ha perdido, perdona Juan. El correo lo que ha hecho es trasladar y ampliar las instalaciones a la zona del Cascajo. O sea, está ahí. No, pero vamos, que no hay que decirlo, no es mayor. Pero la zona del Cascajo es una zona lejos para la gente. Sí, la población pero a ver, me entiende. Pero no me entiende. ¿Qué guagua coges tú para ir a...? Momento. Por ejemplo, si vives en la primera fase. Pero un momento. La gerencia, quizás como dice Juan, está infradotada o infravalorada o usada. En su época, tú y yo somos testigos de eso, se hicieron mil cosas allí. Correos concretamente se quedaba pequeño, ahora tiene unas instalaciones muy amplias, muy más completas que antes. Solo que geográficamente ha pasado de la gerencia a la zona de Cascajo, pero también muy mal conectado con lo que son. Si yo voy a ir a la primera fase y tengo 75, 80 años, me puede costar cómo llego. Perdona que te diga así. ¿Cómo llegaba la gente de Lomo Blanco, de Norte y del pueblo de Inam si tampoco tiene transporte? Como llega un taxi. Yo creo que está mejor ubicada ahora. Lo único que tienen que haber hecho es dejar una pequeña oficina arriba también para la gente que no puede trasladar una pequeña oficina. Pero creo que donde está ahora mismo, porque todos, cada uno tiramos para nuestro pez y no podemos estar todos. Si yo lo digo por el número de habitantes, ¿cuántos habitantes tiene Inama? Pero vamos a ver, entonces, Chus, no sigamos diferenciando, que siempre queremos poner una barrera. Inama sigue la barrera no la puse yo, la barrera intentaron poner alguna. Cuando empezó Inama, que éramos el diablo allí, algunos dirigentes querían colocar un muro desde Berlín que con el... Tú sabes que siempre he dicho de la gotera a la pared. Mi forma ha sido, desde guión 3 siempre he dicho de la gotera a la pared. Y sabes que siempre he luchado más con la gente abajo. En efecto, Inama es la zona del Valle. Es la primera vez que yo en un programa que oigo nada más Inama, porque ya... Yo lo digo, estaba entrando la diferencia que hablaba Pablo, porque además yo siempre he dicho que era Inama, porque yo nunca he sido partidario de que hayan dos fiestas en Inama. Inama es una fiesta sola. La Virgen de la Concepción es una sola. No te estás chorrada y ya vamos por el fiesta. Bueno, vamos a ver. Seamos claros. Antes de seguir, Juan Martel decía antes algo de demagogia y algo de fuerzas que no quieren en Inama.
Yo creo que hay que clarificar eso, Juan. ¿De quién estás hablando? ¿De qué No, partido? yo hablo en general, lo dije claro, en general. Yo digo en general. Él decía que había una desidia Vamos a ver, política. no una decía, sino. Yo creo que sí hay una desidia política. Aparte de la desidia, pero lo que yo digo en el fondo es. Pero una desidia por parte de quién, Juan. A ver, vamos a ver, oye, que me voy a calentar yo, a ver. Nada, Yo voy a hacer un par de preguntillas. Yo desde hace 10 años para acá, así, el trabajo que todos los colectivos sociales han llevado Ginama a cabo, desde hace 10 años para acá se ha ido deteriorando totalmente, por parte de las instituciones y por parte de los mismos colectivos, porque la culpa ha sido de las instituciones que se han cargado a los propios colectivos, por intereses políticos, han intentado dividir a todo el polígono, el barrio, y con esa misma disputa que está, el pueblo, el otro, y los colectivos han ido desapareciendo, sean deportivos, sean las asociaciones de vecinos, que llegué, recuerdo una vez repartía bien 77 asociaciones de vecinos en Ginama, que es un escándalo. Ahora, ¿cuántas quedan que más o menos funcionen algo? 5 contadas. O sea, porque había 70, ¿no? Sí, por todas, es decir, por eso, por el tema de la espera, y por eso voy a... Había una partida de la vicepresidencia del gobierno que llegó a Salvador García Carrillo y Rodrigo Bayol, y donde estaban las políticas sectarias con el tema de las subvenciones allí, Y por eso digo, es decir, antes los propios políticos todos, incluyendo a Martel que está aquí presente, lo voy a incluir también, es decir, venían partidas presupuestarias enormes, y en Ginama no se gastaba ni la mitad de esa partida presupuestaria. Y ustedes lo saben bien. Los proyectos urbanos, los proyectos de ni la mitad. Inclusive hoy recuerdo que llevamos una gran manifestación con el tema del humo que nos estaba matando, porque era azufre, llegaba a los coches, era por la mañana azufre, no tenía filtro. Hacemos manifestaciones en todo, hace un ERCO 15 millones de pesetas y le da a todos los clubes de Ginama para camisas, chándal y todo. Y yo puedo decir claro que el único que no se le dio ni una camisa, ni una zapatilla, ni nada, porque yo no me bajé los pantalones en aquel momento, dije no, y todos se bajaron los pantalones en un chalete y se cayó todo. Y gracias a la lucha que tuvo la asociación de vecinos y los pocos que éramos Club Balonmano Ginama y Venancio Ginama, se funcionaron esos filtros que también, porque todos los demás, inclusive la asociación de vecinos, nos dejaron solos con los políticos, porque les interesaba a los políticos que se callaran todos los colectivos. Y eso es lo que ha venido pasando en Ginama desde hace 10 años, bueno, mucho antes, pero 10 años para acá se han encargado los propios políticos en ir dividiendo, para que no haya lucha vecinal y nada, sino se quede en la casa. Y si te pones a protestar mucho, oye, vamos a darle a ti un postito de trabajo y tal, cállate con esto. Y cuando vienen las elecciones, y lo digo claro, algunos partidos políticos, el viernes antes de las elecciones fueron dándole 50 euros a todos los muchachos de Ginama y prometiendo un puesto de trabajo. Y ustedes lo saben que fue así. Yo ahí sí quisiera puntualizar a Pablo, porque se habla con mano, pero no me metido bien el cruzado. No, a ver, como que tú también tuviste parte gobernante en el Sí, eso sí, aparte que parte del gobierno la asume, pero nunca ha participado ni en romper ninguna asociación de vecinos, mucho menos en pagar a nadie para que vote, eso no lo puede decir, pero nadie, además reto a quien quiera públicamente ahora que lo digo, ni tampoco he participado de esa clase de política, para nada. Yo he ido, por ejemplo, a Ginama y la gente no se entera, porque se tiene que enterar quién me llama. Yo, por ejemplo, he sido testigo que me han llamado más de una vez. Yo he visto cosas ahí en Ginama, que siempre paso por la carretera general, como pasamos todos, que desconocía. Este hombre me hizo una vez patearme, cosa que la verdad. Todo lo que es la parte de Ginama, el casco, callejones por detrás, o como había fincas donde se plantan perejitos, que había un mundo, cosa que yo no conocía. Y problemas graves que había aquí también. Y me lo pateé porque, hay que decirlo, había un presidente de los pocos, que te decía, oye, tengo este problema y necesito que vayas conmigo. O sea, eso también es una parte que hay que alabar y que debería difundir el ejemplo, o sea, de gente implicada y no lo que dice Sucio, de esos 70 y tantos que a lo mejor un día se apunta por la subvención, por demás, pero no los oye, o sea, es que está la prueba ahí, o sea, vamos a los locales ahora y vemos quién realmente hace la labor social de un barrio. Y por tanto, en esa situación, hombre, el último mandato, ustedes serán testigos, que Ginama, por la pequeña parte, claro, lo que nosotros manejamos en el ayuntamiento, ustedes saben lo que es, o sea, poquito, y la parte que correspondía. Ahora sí puedo estar orgulloso de que se pudo sacar una buena cantidad, es decir, los responsables que colaboraron, sobre todo 10 obras, en
lo que es la parte Inama Polino, con las rotondas, con la señalización, esa suerte que aquello era un caos y accidentes mortales en el mismo lugar permanentemente. Ahí se le encargó a José Luis Ramos, bueno, que ya ahora ha sido relevado de ese cargo, un informe y al principio que nos costó un poco que la gente colaborara, pero yo creo que conseguimos un objetivo, era reducir el número de accidentes, sobre todo las víctimas mortales. Creo que después de eso, en los 2 o 3 años que lleva, o 4 o 5 años, se ha producido un accidente con víctimas, pero antes Inama era un caos, o sea, era de los puntos negros, peligrosos. Hasta Sarcay pasaba corriendo para no tirar las piedras. Y allí en señalización te puedo decir que donde más gasté en el anterior mandato dinero, y no era porque sea más guapo el millón, sino porque hacía aquel un caos, fue Inama. Lo puedo decir, además ahí estuvimos prácticamente los 4 años metidos, ¿eh? Mira que cambiamos toda la señalización, todo. Sí. Pues amigos, el tema de Ginamar, como pueden escuchar, da para mucho. Da para mucho tanto en cuanto nuestros invitados viven intensamente la problemática del sector. Nosotros estamos en otra Guanche Radio, en el 16.5, el teléfono es el 920-70-75-21 y me van a permitir, para que descansen nuestros invitados, unos minutitos de publicidad y luego continuamos con Ginamar al día y las diferentes lecturas que se pueden hacer en un sitio que, como se dice en política, hablamos de él aunque no nos guste, porque la intencionalidad de nuestros invitados es evidentemente positiva y fíjense que, por ejemplo, Juan Martel habla de que ayer mismo estuvo allí y ha hecho un acto de humildad, decir que no se entera nadie que va, claro, él no monta una parafernalia para entender que va, él va porque como tiene una mente bien amueblada, dice voy a ver este problema y ya veré qué puedo hacer. Eso es lo que hace falta, gente que no vaya dándole bombo y platillo a su trayectoria política, pero que sea eficaz. Tal es el caso para mí de nuestro joven invitado, que luego vamos a continuar hablando con ellos. Ahora aquí son frecuentes los argumentos eso ¿Eh? No, ¿sabe qué es eso? Que ahí está lo de ¿cómo se llama eso? Por ahí cerca están las aulas esas. ¿Qué tiene que ver con eso?